Pues ahí lo tienen, familia. Hace un año justo que comenzó el estado de alarma. Eso que pensábamos que nunca íbamos a estar, o que teníamos asociado que el estado de alarma era debido a un periodo de guerra, a un periodo de invasión, como era antes. Y en eso nos metimos. De repente, de un día para otro, se nos anunciaba que algo invisible nos había invadido nuestras vidas. Que algo eh, que parecía que venía de muy lejos y que nunca iba a venir, que nunca iba a llegar a España, que dicen que comenzó en China, de repente pasó a Italia y de Italia parecía que tampoco iba a venir y lo teníamos aquí. Y nos quedó en jaque, nos quedó encerrados en nuestras casas. Nos hizo utilizar una serie de accesorios en nuestra boca para que no contagiáramos y que no nos contagiara. Íbamos a utilizar una serie de líquidos, unos geles, para limpiarnos las manos una vez llegáramos a casa o entráramos en cierto establecimiento. ¿Qué de cosas han podido pasar en un año? En un año en el que el estado de alarma sigue. No se ha levantado y parece que va a continuar durante unos meses. Yo he mostrado ahí en el vídeo, aparte del discurso, ¿no?, que ya de por sí será histórico, el discurso del presidente del gobierno en España, de Pedro Sánchez, os he querido mostrar también dónde me pilló a mí esa noticia hace un año. Dónde me pilló a mí esa declaración del estado de alarma. Y me pilló en el campo, el mismo lugar donde mañana voy a estar, pasando un domingo de campo. Y qué sensación, ¿no?, nos entró, o cuál sería la sensación que tuvisteis en ese momento. ¿Cuál fue lo primero que se os pasó por la cabeza? Yo se lo voy a decir, porque como amante del cine que soy, yo pensaba que esto era... Lo que hemos vivido ha sido peor que cualquier película de terror. Es decir, es un guión con tanto que comentar en un año de tantas cosas que han pasado. No voy a hacer balance, pero es como que todo esto de la pandemia, toda esta declaración del estado de alarma, que es de lo que estoy conmemorando de hace un año, era como vivir una pesadilla, era como vivir la peor película de terror de tu vida, de tu historia. Pero algo que no creas tú, sino que viene de fuera. Y algo desconocido nos invadía, porque yo creo que el problema, ¿no? Luego las personas se volvieron un poco alocadas, iban a los centros comerciales, iban a los supermercados de baldas vacías, gente entrando incluso con vestuario típico de Chernóbil, que eso también en ese mismo día, recuerdo perfectamente imágenes, flashes de aquel día, muchas imágenes. La suspensión de los colegios, de no se podía ir al colegio, no podíamos salir de casa. Y yo hice mucha vida por entonces durante esos 3 meses que estuvimos encerrados aquí, en este lugar. Aquí es donde hacía ejercicio, aquí es donde yo me relajaba, aquí es donde yo he grabado varios de los vídeos por entonces en esa etapa. ¿Y quién os lo iba a decir? Yo era un negacionista también al principio de esto, del COVID. A ver, un negacionista. En alguno de mis vídeos creo que lo dije en su momento, antes de que ocurriera esto, que no le daba importancia al tema de la pandemia. A ver, no es que le diera importancia, sino que pensaba y sigo pensando que esto se estaba utilizando también como herramienta del miedo. Porque se sigue utilizando la pandemia como una herramienta del miedo en los medios de comunicación, por supuesto. Y os lo digo con conocimiento de causa, que soy comunicador. Y fijaos, ¿no? Un año que ha dado para usar varios tipos de mascarillas, FFP2, de tela, con dibujitos, quirúrgica. ¿Quién nos lo iba a decir? Que íbamos a tener un año después una colección de mascarillas o de geles en nuestros hogares, ¿no? Yo os digo, ¿no?, que aquel día fue para mí como el estar dentro de una película de terror. Es como de repente si estuviesen haciendo alguna especie de gran superproducción y nos pillaron a todos. Por sorpresa, ¿eh? Porque creo que nos pillaron a todos por sorpresa. ¿Y qué sentisteis? Me gustaría que ciertas personas en los comentarios que ven este vídeo, este humilde canal, Secretos y Reflexiones, me comentaran cómo lo vivieron, ¿no? ¿Cómo han vivido todo este año después de eso? Porque yo, desde luego, yo he vivido muchas sombras que luces.
Y después de lo que he estado viviendo hace 2 semanas, en las que os confieso que estoy un poco mejor, pero yo he vivido un proceso de depresión, de ansiedad, en parte por la situación, en parte también por mi situación personal y laboral, que es parte también de lo que estamos viviendo, que tiene mucha responsabilidad. Y después de todo eso, uno piensa que esto va a mejorar, es la incertidumbre, yo ayer lo hablaba con un amigo y le decía, creo que es peor la incertidumbre que el miedo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? La incertidumbre y el miedo a veces se relacionan, pero no son lo mismo. Tienen distinto significado y tienen distinta aparición. Yo para mí, la incertidumbre ha sido siempre, creo que el peor miedo. O sea, peor que el miedo, quería decir. Y lo decía Howard Phillips Lovecraft, decía que el miedo más atávico, el peor miedo que ha podido tener el ser humano es el miedo a lo desconocido. Y ahí es donde entra esa... Ahí es donde entra ese sentimiento. Y el sentimiento también de frustración, aparte de la incertidumbre, ¿no? Que es un poco ese desconocimiento del día a día, de qué va a pasar mañana. Porque está visto y comprobado que de un día para otro, un día aumentan las cifras de muertos, otro día bajan. Nos hemos acostumbrado a la muerte, nos han vendido muy bien desde los medios de comunicación que la muerte ya es algo normal, que podemos seguir haciendo vida aunque mueran más de 100 personas a diario. Pero es que esto no es un problema ahora de la pandemia. Es que esto antes de la pandemia ya existía. Moría gente a diario por distintas cosas, por accidentes de tráfico, por gripe, por cáncer, o por hambre, o por suicidio, que no se dicen las muertes por suicidio, pero hay mucha gente que se están muriendo por suicidio y algún día quiero hacer un vídeo sobre eso, de lo que está ocurriendo en Japón, por ejemplo, que es el país en referencia en cuanto a muertes por suicidio. ¿Qué pasa en ese país? Y no nos damos cuenta que nos hemos acostumbrado tanto a la muerte que uno ya, después de lo que yo he pasado estas 2 semanas y después de todo lo que hemos vivido durante un año desde que se declaró ese estado de alarma, perdón por las vibraciones del teléfono, es, yo no le temo a la muerte. Ustedes le temen a la muerte, yo no. Yo temo a la incertidumbre, porque la muerte es como que te llega y no sabemos qué hay en el otro lado, no sabemos cuál es el proceso que se produce en la muerte, porque hasta que no lo sufres, un chico famoso ahora de Operación Triunfo, muy conocido, ha muerto en un accidente de moto y ese muchacho cogería la moto todos los días porque era motero y le ha llegado la muerte haciendo lo que más le gustaba, que era cogiendo la moto. Entonces nos han vendido que si salimos de casa morimos, porque podemos coger el virus. Pero dentro de casa una persona puede morirse también. A lo mejor no se muere uno de aburrimiento, pero puede morirse lentamente al perder sus sueños, al frustrarse porque ha perdido su empleo, al frustrarse porque de repente la convivencia en casa no es una convivencia buena y se queda solo, o porque no tiene recursos para mantenerse en casa y puede morir de hambre mismamente en su propia casa. O sea, que el peligro es, que el virus es peligroso, eso no lo niego. Pero, ¿por qué nos han vendido que es ahora mismo el mayor miedo que tiene, o sea, la mayor amenaza del ser humano? Porque hay otras muchas amenazas. Hay otras muchas. Y yo diría que van en paralelo, incluso algunas están adelantando al virus. El hambre, la depresión, el suicidio, son cosas muy peligrosas. Y por eso, si se declaró un estado de alarma por un virus, fijaos cuántas amenazas tenemos. Y si por cada amenaza se implantara un estado de alarma, viviríamos constantemente en estado de alarma. Y continuamente estamos viviendo en estado de alarma. Por eso, y esto lo voy a dedicar en otro vídeo, anoche que no pude dormir bien y volví a ver la película El Guerrero Pacífico, esa película hay que dedicarle un vídeo. La mayor máxima que te contaban en ese vídeo es, la mayor lección del Guerrero Pacífico es vivir esto, vivir el ahora, vivir el presente y adaptarse
a las circunstancias, porque el que sobrevive es el que se adapta. Hay personas fuertes que no han podido sobrevivir con esta pandemia. Y por supuesto te dicen que son los débiles. Pero hay gente débil que todavía a priori son débiles físicamente y se han amoldado muy bien. Y esos serán los que sobrevivirán a esto. Así que fijaos, ¿no? En un año en el que el estado de alarma a mí me pilló en plena naturaleza y realicé esa reflexión, yo espero que esto acabe pronto, más pronto que tarde, porque yo creo que todo lo queremos, y volver a esos tiempos pasados en los que también durante este año nos han impedido que demos abrazos, que visitemos a nuestros familiares, que no podamos celebrar nuestros cumpleaños con nuestros amigos porque no puede haber aglomeraciones. Y que todo eso a lo mejor ha podido valer para algo, pero claro, todo ha sido a costa de libertad, a costa de dejarnos vivir. Que yo sé que es grave, que yo sé que esto es muy difícil y que entiendo que gestionar esto no es fácil para nadie, ya seas político, seas un ama de casa, seas un autónomo, seas un padre de familia. Porque qué difícil ha tenido que ser vivir este año para un niño, para un adolescente, para alguien que está empezando a vivir. Porque yo cuando fuimos niños recordamos todos nuestros momentos de infancia. ¿Cómo va a recordar? Esto le va a marcar a mucha gente y los traumas que va a crear, ¿no? Sobre todo a personal sanitario y a personas que han vivido con el virus de forma cercana. Entonces esta reflexión, para no hacerla ya demasiado extensa, solo decir que ha sido una efemérides que hoy seguramente si os podéis reunir, ya sabéis, con, bueno, con las reuniones con los límites que nos han impuesto, todo el mundo seguramente hoy en sus casas va a recordar, wow, ha pasado ya un año del decreto del estado de alarma. Y muchas preguntas todavía en el aire de cómo ha podido suceder esto y que obviamente no volveríamos atrás, no volveríamos a ese tiempo pasado en el que estábamos encerrados. Y os digo una cosa, todavía en ese tiempo de encerramiento en el que yo, por ejemplo, me quedé sin empleo, era ligeramente más feliz que soy ahora, que se puede salir y hacer de todo. Y eso es porque seguimos luchando no solamente contra una pandemia, seguimos luchando contra otras muchas amenazas que siempre al ser humano y a nosotros mismos nos mantienen en nuestro propio estado de alarma. Así que yo les diría como mensaje final de que todo tiene que salir bien, que aprovechemos el momento, que nos amoldemos a las circunstancias, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo a ese miedo que nos impone, sino tengamos más miedo de lo que podemos, donde podemos acabar nosotros mismos. Y de luchar por no caer en ese pozo ni dejarse arrastrar hacia ese abismo, hacia ese pozo. Yo sé por qué lo digo, yo llevo unas 2 semanas así viviéndolo y creo que la mejor reflexión que os puedo dar es la de siempre, no rendirse que vamos a salir de esta. Y no voy a detallar en otros aspectos técnicos, ni en otros aspectos políticos ni sociales que han ocurrido durante un año, porque yo en este canal me dedico a reflexionar y no es un canal que se dedique a la crítica de la actualidad y social, ¿vale? Para eso ya están otros. Yo quiero dedicarme a reflexionar con todos vosotros y a mandar un mensaje siempre de esperanza. Y nada, a cuidarse mucho y que, como bien dice un analista de lucha libre que a mí me gusta seguir, que también es youtuber, que es Hugo Sabinovich, que al final de sus vídeos dice, todos nacimos para ser ganadores, todos nacimos para ser ganadores. Y vamos a ganarle a esto. Yo creo que el bien siempre tiene que ganar al mal y siempre va a poder ganar al mal. Y ante el miedo a la frustración, el miedo a la incertidumbre, se le puede ganar simplemente viviendo el momento, siendo un guerrero y luchando por vivir este momento. Así que en otros próximos vídeos os hablaré de esas leyes del guerrero pacífico. Una película que está precisamente en YouTube y que os recomendaría y ahora más que nunca, porque viene muy apropiada. Un placer. Una efemérides
histórica y ahora pues a seguir viviendo pues otro tipo de circunstancias en el que ya no son como las del año pasado. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Si quieren, dejen algún comentario, suscríbanse y todo apoyo al canal y todo apoyo a mi persona será bien agradecido. Un saludo y cuídense mucho. Thank you.